Voy a pasar, que me estoy metiendo yo sola. Menos mal que ya no hay preguntas. Apertura del misterio. De esto hemos hablado. He hablado de la curiosidad, de la admiración, de la importancia de hacer silencio interior. Estos son experiencias que se pueden generar con relativa facilidad. Este rasgo, segundo, es el más conocido, entre comillas, de la experiencia espiritual. Hay una idea en el mundo educativo de que la espiritualidad, esta espiritualidad secular sin Dios, se asocia a los estados de contemplación estética intensa. Yo suelo citar, no sé si lo he hecho hoy aquí, a un autor que ha escrito mucho sobre esto, que se llama John Hull, H-U-L-L. Este señor ha sido uno de los padres de la revolución en la pedagogía del hecho religioso. Los que dais clase de religión, él fue el fundador de la revista británica de educación religiosa escolar, la publicación más importante en religión, en enseñanza de la religión, pedagogía religiosa. Él es ciego, no sé si alguien alguna vez lo ha escuchado, ciego de nacimiento. Y yo lo escuché una vez en una conferencia, la primera vez que oí hablar de estas cosas, ¿no? En un congreso internacional hace 17 años. Y habíamos estado en una conferencia de una budista que nos había explicado esto de la meditación, habíamos hecho una fantasía guiada, estábamos todos en el punto beta, en un campo de amapola, esto es muy anglosajón, ¿no? El 17 de enero a las 7 de la mañana y 10 minutos, en una montaña llena de amapolas, ¿amapolas? Sí. No. En un momento de belleza, comprendí el sentido del universo, ¿no? Esto los católicos no somos, pero los protestantes son muy del día y la hora en que me convertí, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos ahí todos y empieza la conferencia de John Hull y dice lo siguiente. Esta idea, ¿no?, de la experiencia estética y ante la contemplación del mar, la belleza, el silencio, la naturaleza, pues uno tiene un encuentro con Dios, ¿no? Claro, John Hull, ciego, con su perro al lado, tiene un bozarrón así, empieza la conferencia diciendo: yo, ciego de nacimiento, que nunca he podido ver las amapolas, ¿no? Y todos ahí compungidos, pensando en el pobre ciego, que no podía ver las amapolas. Dice: una noche de tormenta, en Coventry hay una catedral que destruyeron las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Si habéis estado allí, es impactante, porque puedes deambular al altar, está todo quemado, tal como quedó, ¿no? Entonces, él dice: una noche de tormenta en la catedral de Coventry, semidesnudo, me tumbé en el mármol del altar y, abrazado a la piedra, tuve una experiencia intensa como la que describía mi colega Jane Ricker, que es otra de las grandes figuras de esto, que la pobre no sabía dónde meterse. Todos ahí imaginando al ciego abrazado a la piedra con la tormenta. Estábamos ahí todos emocionados, ¿no? Y de repente dice: y esto es masturbación espiritual. Bueno. Y dice, que es donde yo quiero ir a parar: si las causas, si la experiencia espiritual que tenemos no nos lleva a comprometernos éticamente para que las causas que derruyeron, que destrozaron esa catedral, no vuelvan a arrojar las mismas bombas de nuevo en la historia, esa experiencia espiritual es puro egocentrismo. Entonces, hay una tentación hoy de espiritualidad débil, de autocomplacencia, esto hablamos también el año pasado, de valores débiles, ¿no?, donde la gente se siente buenecita. ¿Decís esto en portugués? ¿No? Y uno pues es un poco guay, ¿no? Es esta solidaridad de consumo, ecología de consumo y mucha belleza y eso, y semanas en la selva para aquietar conciencias. John Hull, que es creyente, es anglicano, él dice que la espiritualidad cristiana no puede conformarse con una intensidad de experiencia estética. Que es verdad que cuando trabajamos y ponemos PowerPoints de amaneceres, es muy importante que la belleza nos acerque a Dios, siempre que no sea solo una experiencia de enajenación, de huida del compromiso con la justicia. Pero toda esta experiencia o estas escuelas, como es el caso de los Eriker, que era la señora que había dado la conferencia anterior y la pobre ya salió con depresión aquel día del congreso, pero
es cierto que eso nos ayuda y que es bueno despertar el espíritu de contemplación y de silencio, vinculado a la transformación personal. Hay 5 conceptos importantes. Uno es el concepto del tiempo subjetivo. Otro autor, David Hale, que fue también uno de los grandes revolucionarios de todo esto, que dice lo siguiente: la vida de los niños transcurre en 4 tiempos mientras están en la escuela. El tiempo que pasan en la escuela, el tiempo que pasan con su familia, el tiempo que pasan de ocio con los amigos y las máquinas, y un concepto que es interesante, que es el que queremos traer hoy, que él llama el tiempo subjetivo. Toda persona tiene un tiempo solo consigo mismo. Entonces, la inteligencia espiritual requiere... ¡Ay, se me ha ido! Requiere encontrar sentido al tiempo que uno pasa consigo mismo. Es decir, aprender a vivir la soledad. Nuestros alumnos no saben estar solos. Siempre están con algo. No saben estar con ellos mismos. Yo cuento a veces que una de las cosas que siempre hago es: llegas, ¿no? Secundaria, 16 años. ¿Qué queréis hacer hoy? Respuesta: nada. Esto es siempre: nada, no queremos hacer nada. ¿Vale? No hacemos nada. Todo al suelo. Y durante 45 minutos no los dejo hacer nada. Nada es: no miran por la ventana, no juegan con el boli, no hay boli, no hablan con el compañero, nada. No lo soportan. No saben estar sin hacer nada. Entonces, esa experiencia de hablar con ellos mismos, de divagar, de soñar en voz alta, cada vez es más complejo. Pero es fundamental entrenarles en ese sentido de soledad, en el sentido del tiempo. Hablé antes del tema del flujo creativo. ¿Por qué necesitamos trabajar el lenguaje metafórico? Porque los niños, las personas, aprendemos por símbolos. Simbolizamos, o sea, a ver, yo no sé, claro, no hemos cenado porque ayunamos anoche, pero si tuviéramos que ir a cenar a un buen restaurante portugués, ¿cuál es el plato típico de aquí? ¿Cómo? Algo que sea... Vale, laitán, o como se llama. Si me tuvierais que explicar lo que es eso, ¿cómo me lo explicaríais? ¿Es como qué? Un cerdo. ¿Cómo es? Pequeño. ¿Qué hacéis con el cerdo pequeño? Entero. Ensalada, entero. ¿Qué está pasando en mi cabeza si yo nunca he comido ese... ¿Cómo se llama? Yo me imagino un cerdo de Valencia, que son así. Huelen fatal y son súper grasosos, ¿no? Y pienso que el cerdo es pequeño, entonces lo adelgazo en mi mente, ¿no? Entonces lo metemos en el horno. Y entonces la grasa, ¿qué pasa? Y el sabor del cerdo, y le ponéis salsa. Y al fuego. Y entonces en mi mente yo nunca he visto ese cerdo. Si yo no he visto ese cerdo, mi mente lo que está haciendo es, por comparación con el cerdo que yo conozco, que no es nada atractivo, va imaginando y poniéndole tamaño, salsas, quitándole, y seguro que si voy con vosotros acabo pidiendo pescado a la plancha. Ante algo nuevo, nuestra mente funciona por metáforas. La forma de funcionar la mente ante la novedad es la metaforización y la analogía. Conocemos lo nuevo construyendo sobre lo anterior por metáforas. La capacidad de simbolización es clave en la competencia espiritual. Es clave en la transmisión de la fe. Nosotros queremos generar un universo de símbolos, de imágenes, de lenguajes que resuenen en los niños y que se identifiquen con ellos, ¿sí? Por eso en la oración ponemos el PowerPoint con los rostros de los bebés o los paisajes con el agua, esperando que cuando vean esos paisajes se transformen. Pero ellos están mirándole el culo de la de que tienen delante. Perdóname, quiero decir, no están contigo en el séptimo cielo. O el Día de la Paz lanzamos palomas o globos, hemos dicho esta mañana.
esperando que las palomas les recuerden a Picasso. Pero ellos están esperando a ver si se las comen los cuernos. Quiero decir que tenemos un problema en la transmisión de la fe, porque los símbolos, entre ellos la liturgia, no conectan con significados vitales. Y porque la cultura de la imagen atrofia la capacidad de metaforización de los niños. Y esto es una urgencia. Bueno, identificar las dimensiones trascendentes, contemplar lo extraordinario, ir más allá de uno mismo. De ese trabajo, de esa experiencia de apertura a la trascendencia, a la urgencia de la iniciación en la oración, de la intimidad con Jesús resucitado, ¿vale? Si yo entreno un grupo de niños a hacer silencio contemplativo, que es muy fácil, y aquí en Portugal usáis mucho los círculos, ¿no? Circle time. Los tiempos circulares y las fantasías guiadas entrenan a los niños a hacer silencio contemplativo. Si yo tengo un grupo de 30 adolescentes capaces de hacer silencio durante 20 minutos, yo no puedo garantizar que están rezando, ¿sí? Pero puedo hacer oración de otras maneras, no necesito el PowerPoint. Es decir, la iniciación a la oración puede aprovechar el estímulo y la capacidad de hacer silencio interior, de contemplar lo extraordinario, de sentir curiosidad ante la creación, de abrirse al misterio. El tercero es el tema de los valores. Ya lo expliqué también, no voy a insistir mucho en la parte anterior. He hablado de cómo la competencia espiritual venía precisamente a partir de explorar o de la crisis de los mecanismos tradicionales de transmisión de valores. Hay una parte que hay que construir los niños, que es cómo interiorizan los valores absolutos. Todo niño entiende que hay cosas que son importantísimas y va generando y va eligiendo lo que es importante, ¿no? Su madre es la mejor, luego ya cambia en eso, pero a los 2-3 años su madre es la mejor del mundo. Eso es incuestionable. La primera vez que se enamora, el elemento es el mejor, ¿no? Yo siempre cuento a mi hija cuando se enamoró del primer novio, que tardamos en conocerlo, y ya es guapísimo, inteligente, dulce, cariñoso. Y el día que lo conocimos, con no sé cuántos piercings, uno en el labio, casi me dio un infarto. ¿Qué, de verdad? Y seguro que os pasa a los que estáis con adolescentes, ¿no? Pepito se ha liado con Rosa. ¿Cómo saldrá con este café? Pero para ellas, sobre todo, para ellos, lo siento, pero hay otros factores, pero para ellas son lo mejor. Todas las personas generamos una escala de valores intuitivamente. Y la escala de valores está vinculada a las necesidades vitales. Es importante entrenar en los niños la capacidad de verbalizar los valores absolutos y de descubrir que hay cosas más importantes que mis preferencias personales, ¿sí? Que hay valores que están por encima de lo que yo deseo, de lo que yo hago, de lo que de forma inmediata me mueve. Y ese es un itinerario para descubrir qué es lo sagrado, es decir, lo intocable, lo que está por encima de la razón, y lo que es lo valioso, es decir, lo que necesito más que nada en función de mi proyecto de vida personal. Comprender las cuestiones últimas, descubrir los valores últimos, generar una escala, priorizar, renunciar a uno mismo en función de bienes mayores y responder a los misterios de la vida, conmoverse, dicen los ingleses, conmoverse ante la belleza, la bondad, la injusticia, la muerte o el amor. Esa experiencia de generar escalas de valores es, entre comillas, lo que sustituye a la educación moral tradicional. Es la iniciación, la invitación al seguimiento. Es ir conformando la vida de acuerdo a otra forma de mirarla, ¿no? Yo creo que esto también lo hemos explicado aquí alguna vez, ¿no? La fe es enamorarse de Jesús. Cuando uno se enamora por primera vez, recordarlo,
en vuestros viejos tiempos, cuando uno se enamora por primera vez, las cosas son distintas, ¿no? Antes no te gustaba McDonald's y ahora te comes 5 hamburguesas diarias porque a él le encanta, ¿no? Y empiezas a ver las cosas de otra manera. No porque engañes al otro, sino porque las prioridades cambian, ¿no? Cuando uno tiene una experiencia intensa y se descuadran todas las cosas, ¿no? No sé si lo comenté aquí alguna vez, cuando uno ve de cerca la muerte o va a perder un ser querido, o las cosas valen otra cosa. Yo a veces lo comento, mi padre está bastante enfermo, lleva ya un tiempo bastante enfermo, y nosotros nos vemos los domingos. Yo viajo mucho y soy muy golfa, pero el domingo es sagrado, porque a lo mejor es el último. Cuando uno ve y vive momentos radicales, cambian las prioridades. Y no nos peleamos por las mismas cosas, porque ¿para qué te vas a pelear? No vale la pena. Las cosas cambian de valor. La intensidad de relación altera la forma en que valoramos las cosas. Altera nuestra forma de ver la vida, altera nuestras elecciones, ¿sí? Altera nuestras prioridades. La conversión, el seguimiento, no es un esfuerzo moral, es una transformación personal, que va cambiándote la vida y de forma natural das peso distinto al dinero, al trabajo, al sexo, a las relaciones, a la maternidad, a la libertad, al trabajo. Van cambiando de peso. Esa es la experiencia de la fe. Entonces, esa experiencia de fe es la que lleva a un seguimiento. Ver la vida justo ahí con otros ojos. El cuarto, el tema de las creencias. Antes, cuando hablábamos del Papá Noel, ¿no? Os contaba el ejemplo de Papá Noel, de la búsqueda de coherencia, ¿no? Decíamos, los niños tienen una experiencia innata de buscar sentido a las cosas, todas las cosas. Y las personas van interiorizando creencias sobre muchas cosas, muchas creencias sobre las relaciones afectivas. Por ejemplo, si quieres mucho a alguien, o sea, los celos son un signo de cariño. Esto es una de las creencias erróneas que tienen los adolescentes. Que si me quiere mucho se pone celoso. Se pone celoso porque me quiere mucho, ¿no? Esto lo habéis oído. O si quieres mucho a alguien, lo puedes cambiar, por ejemplo. Todo eso son creencias básicas falsas. No es verdad. Ni que los celos sean signo de cariño, ni que porque quieras mucho a alguien esa persona cambie. Y esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en las situaciones de violencia de género. No sé, en España en este momento, el 18%, casi la quinta parte, de relaciones afectivos sexuales entre adolescentes hasta los 18 años tienen episodios explícitos de violencia de género. Esto es bastante fuerte. Aceptar situaciones de violencia, ¿no? De control, de con quién vas, con quién no vas, cómo te vistes o quién te llama al móvil. Disculpas de situaciones o de comportamientos violentos provienen fundamentalmente de creencias básicas falsas sobre cómo funcionan las relaciones. Esas creencias se adquieren por la música, por la televisión, por los relatos que escuchas, ¿no? Y las personas vamos configurando un universo de sentido que nos ayuda a explicarnos lo que pasa. Cuando uno educa, es muy importante enseñarles a distanciarse de las creencias que tienen, a ser críticos, analíticos, de dónde vienen las creencias, si son o no son reales, si aguantan la experiencia, y a personalizar esas creencias. Hay que enseñarles a comprender las creencias de otros que piensan de forma diferente, a respetar lo respetable y a no respetar lo no respetable, a ceder en lo que no es fundamental, pero a ser coherente con sus propios principios. Este es otro rasgo. Discernir sobre la propia vida, hacer propias las creencias heredadas de otros, identificar sus fuentes y respetar las de los demás. Esto tiene una repercusión fundamental en la transmisión de la fe.
porque durante mucho tiempo hemos hecho una transmisión de la fe llena de supersticiones. Yo os he hecho antes la prueba con María Magdalena. No sé cuántos profesores de religión hay aquí, pero transmitimos los relatos bíblicos como un conjunto de cuentos sin fundamento. Y no soportan los envites de la cultura actual. Hoy en la transmisión de la fe hay que saber, ¿no? Hay que saber. Tenemos el deber de ser inteligentes. Y aquellos que tenemos una responsabilidad pastoral debemos conocer en profundidad lo fundamental de la fe. No podemos seguir contando cuentos. ¿Por qué? Porque estos niños no van a tener oportunidad de construir sobre sus cuentos. Y la transmisión de la fe que hemos hecho no aguanta la razón. Y muchas de estas cosas que les contamos por tradición entran en conflicto profundo con lo que están viviendo. No sé si me explico. Entonces, de la misma manera que María Magdalena nunca fue prostituta, les contamos muchas cosas que no se sujetan. Y esto no es teología, pero es una constatación. Vayáis vosotros esta noche, busquéis en los 4 evangelios a ver quién encuentra alguna referencia. Porque no hay. De la misma manera, hay una obligación de transmitir lo fundamental de la fe con un lenguaje comprensible, razonable. Hay una frase de la Unitatis Redintegratio, que a mí me gusta mucho, que habla de respetar las jerarquías de verdades. En la transmisión de la fe cristiana, en la presentación del mensaje del Evangelio, hay cosas fundamentales y muchas que no lo son. Y fundamental Jesucristo, después Jesucristo y en tercer lugar Jesucristo. Y si hay más tiempo, pues ya veremos de qué color son las vestiduras de la misa dominical. Pero hay que presentar los fundamentos de la fe de forma razonable, razonada y al menos respetable. Yo no sé en Portugal, pero en España una veces le da un poco de vergüenza ser católica, porque cuando ves estos católicos, apostólicos y romanos, pues una dice, yo así no. Entonces, no sé aquí, ¿no? Pero es cierto que hay movimientos bastante importantes de volver hacia atrás, ¿no? De añoranza hacia atrás, y eso marca unos discursos muy duros que presentan como fundamentales cosas que en nuestra fe son puramente anecdóticas. Mejor no pongo ejemplos que ya antes casi me he metido en un lío. Pero evidentemente uno no se puede fijar en lo accesorio, ¿no? Y tiene que negociar una cierta biodiversidad eclesial, no sé si ese concepto, una pluralidad eclesial, sin renunciar a la transmisión potente, ¿no? Y razonada de lo fundamental. Y por último, el último rasgo, que es el tema de la educación de las emociones y los sentimientos. También hablé esta mañana, entonces no voy a insistir mucho, ¿no? Relaciones intensas, que ya comenté, ¿no? La necesidad de establecer relaciones intensas, la implicación emocional, antes dije, la necesidad de educarles a construir relaciones y a romperlas, sin romperse ellos por dentro. Comprometerse, ponía antes el ejemplo de John Hull, con procesos de transformación ética intensos. Y lo último, el sentido de pertenencia. Me contaba en el proyecto que estáis haciendo aquí sobre la patria, el sentido de pertenencia. Es muy importante entrenarles, ¿eh? En pertenecer al grupo, pertenecer a la escuela, pertenecer a la comunidad, y el sentimiento de pertenencia global, ¿eh? Que es la experiencia, y en el anuncio de la fe, es la experiencia del amor cristiano como la única o la suprema ley moral. Y cómo ese amor cristiano tiene algunos rasgos que lo hacen diferente a otros estilos de relación. Amar básicamente gratuitamente y no negociar el amor gratuito, el amor al enemigo, la vinculación a la comunidad y la cercanía a los últimos. No hay tiempo, ya termino con eso que creo que es fundamental. No hay espiritualidad cristiana si no hay un compromiso activo y visible con los últimos. Y esto no es un símbolo, esto tiene que hacerse real, tiene que encarnarse en la vida de las escuelas. Y termino con la definición de experiencia espiritual cristiana, ¿no? Que pues yo creo que se define como vivir, ¿no? Dice el Directorio General de la Catequesis, que yo cito muchas veces, la experiencia cristiana de Dios es la vida, la experiencia en intimidad de Jesús resucitado.
de modo que configuremos una mente nueva, una identidad nueva, que convive desde el Evangelio con una comunidad que quiere en sintonía compartir los mismos valores, compartir las mismas prioridades. Hasta aquí, con esta frase de la carta a los Filipenses: pido, dice San Pablo en mi oración, que vuestro amor crezca cada vez más en conocimiento y en experiencia, para que podamos aquilatar lo mejor, que es mucho de lo que hacemos. Gracias. Buen día. Carmen, estás a ver que trabalhas na perfeição, não é? Isto tudo é perfeição. Olhem para as horas. Isto é perfeição também. Respeito pelas horas, pelas pessoas, por tudo isto que nós acabamos. Eu não sei como te agradecer esta vinda, esta maravilha da tua presença, da tua comunicação. Muito obrigada. E para o ano temos mais, não temos, Carmen? Eu estava a perguntar às escolas que ainda estão presentes se estão de acordo nós combinarmos mais vezes por ano. Por exemplo, primeiro sábado de janeiro, primeiro sábado depois do segundo período, depois das férias, podíamos combinar, no caso, se é possível para eles, e assim ficava já mais ou menos o sentido de cada um de vós, se seria possível ou não termos estas presenças do Oscar, da Carmen, mais vezes por ano, para nos ir alimentando e fortalecendo e ajudando a ultrapassar os nossos obstáculos. O que é que vos parece? Pronto, como conhecem o mail da direção do colégio, enviam para o mail ou então para a Maria Helena, como entenderem, o vosso sentir. E assim nós combinamos com os formadores e ver se efetivamente podem vir nas datas que nós vamos propor, ou se propõem outras que nos convêm também a nós. Eu queria também manifestar uma grande gratidão também pela vossa presença, por teres estado connosco tão bem, por teres aderido tão bem às minhas palmas e por teres constituído esta Assembleia de grandíssima qualidade. Muito obrigada pela vossa presença e até sempre.